Los Esteros en Estéreo, un podcast educativo. Somos menos que algunos, pero mejores que muchos. ¡Esteros, esteros! ¡Esteros, esteros! ¡Esteros, esteros, que ole! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A ti que nos escuchas en el canal de podcast del Colegio Los Esteros. Los Esteros en Estéreo, un canal educativo y un podcast que esperamos que sea interesante para todos vosotros. Hoy tenemos un programa un poco especial porque recuperamos las entrevistas. El año pasado ya hicimos algunas, concejales del ayuntamiento, personal del grupo Erazi, pero hoy creo que rompemos un poco la barrera porque tenemos la suerte de contar con don Manuel Martín Cuenca. Quizás no te suene el nombre, quizás no sepas que has visto alguna de sus películas, pero tener ahora mismo sentado enfrente mía a Manuel Martín Cuenca, para que me entendáis, es como decir que si tuviésemos un jugador tendríamos un Primera División o Champions League. Os cuento rápidamente porque Manuel Martín Cuenca nació en Almería, es andaluz, otro motivo para sentirnos algo orgullosos, y comenzó en 1988, con lo cual ya tiene sus años y sus batallas ganadas. Como dato curioso, pues te cuento, tiene más de 16 grabaciones entre películas, cortos y algún que otro documental. Pero es que además Manuel Martín Cuenca ha escrito 5 libros y también podemos decir, con cierto orgullo, y por eso lo tenemos aquí enfrente, que ha ganado hasta incluso premios Goya, el mayor galardón, el mayor premio que concede la Academia Cinematográfica de España. Don Manuel, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, pero no me llames Don Manuel. Manuel. Solo te voy a decir eso, que no me llames Don Manuel, solo Manuel, y que ha acumulado también fracaso en todo esto, en todos estos años. Cara y cruz. Cara y cruz. Pues muchísimas gracias por estar en este colegio pequeñito de la barrio de Alabazán. A vosotros, un placer. Don Manuel Martín Cuenca está rodando actualmente la película El amor de Andrea. Se está rodando en Cádiz, sabemos que han rodado en Puerto Santa María, Cádiz capital, pero también ha decidido rodar en San Fernando, en la barrio de Alabazán. ¿Por qué? ¿Qué hay en la barrio de Alabazán que no había en otros sitios? Pues es un lugar muy especial, muy bonito, la verdad. Está haciendo como el lugar donde está la casa de uno de los protagonistas, en concreto donde vive el padre de la niña protagonista de Andrea, del amor de Andrea, y por eso estamos viniendo aquí a rodar esta barriada. Bien, es el segundo día que han estado rodando aquí en la barriada, están utilizando nuestro colegio como base, no es para rodar, pero sí es verdad que tenemos a todo el equipo pues compartiendo el día con nosotros. Y muchas gracias por ello. No, agradecidos nosotros por haberte robado este ratito, porque ahora tenías que estar comiendo y sin embargo estás aquí grabando en nuestra sala de informática. Una pregunta interesante, ¿cómo se crea un director de cine? Porque eso no se estudia en ningún sitio. ¿De dónde sale un director de cine? Normalmente suele salir de la voluntad, de la pasión. Yo creo que la mayoría de los que llegamos a ser directores de cine en algún momento de nuestra vida, cuando éramos jóvenes, unos más jóvenes, otros menos, hemos tenido como una afición, la afición del cine o la afición de la literatura o lo que sea, cualquier entidad artística, ¿no? Y entonces en determinado momento nos hemos querido dedicar a eso. Y ahí cada una ha encontrado su camino diferente. No hay un modelo para llegar a ser director de cine, ¿no? O guionista de cine, como tampoco lo creo que haya para ser escritor o pintor. Pero ¿dónde empezaría a formarse entonces si hubiese algún alumno, porque sabemos que nos escuchan compañeros, antiguos alumnos del instituto, que en un futuro tuviese la intención de dedicarse al tema cinematográfico? ¿Qué primeros pasos tiene que dar alguien que termina bachillerato o que termina la secundaria? ¿Dónde tiene que empezar a meter el cuello, la cabeza? ¿Quién llama? ¿Qué hago para fogarse en el tema cinematográfico? Mira, en mi caso, cuando yo empecé, en los 80 no existían las escuelas de cine. Había solo una escuela de cine en Madrid privada, que era muy cara y a la que yo no pude estar. Yo fui a lo que se llama la Facultad de Comunicación Audiovisual ahora, que era en la Complutense, entonces se llamaba Ciencias de la Información. Y ahora lo que pasa es que sí que existe la suerte de que hay muchas escuelas de cine. Entonces mi consejo sería como empezar a lo mejor por una FP, una formación profesional, que hay varias de tecnología y luego intentar entrar
en una de estas escuelas de cine que hay pues en Madrid o en Barcelona o en... Porque claro, cuando un alumno se matricula con esa perspectiva, normalmente, y digo normalmente, suele ser con intención de llegar a actor o actriz. O sea, la intención siempre, viendo un poco lo que tenéis aquí montado, claro, descubre uno que detrás de la cámara existen muchos mundos. Sonido, fotografía... Claro, esos son los que ahora en las escuelas de cine, que hay como 5 o 6 por toda España, importantes y que además nutren bastante a la industria, porque ahora hay bastante trabajo en las series y tal, y nutren bastante a la industria. Esos son los que realmente forman. Lo más difícil es llegar a ser un director o un guionista o un productor, pero sí que hay como mucho, lo que llamamos los oficios, desde decoración, desde sonido, desde cámara. Eso las escuelas de cine lo nutren. Si quieres ser actor o actriz, el camino es diferente, pues son ya escuelas de interpretación. Y hay parte de liderazgo en un director, porque realmente la función del director, si estamos hablando que hay una persona que lleva la fotografía, una persona que lleva el maquillaje, una persona que lleva los decorados, una persona... Entonces, realmente, ¿cuál es la función del director? ¿Dar la idea? La función del director es absolutamente crucial. Es liderar y dar el estilo a cada uno de los departamentos de la película. Es decir, no puede haber ni un solo departamento que no trabaje bajo las órdenes y bajo el criterio del director, que es el que le da, o la directora, que es el que da el punto de vista y el que da lo que se llama el estilo de la película. Eso es lo que le da la unidad. Por desgracia, muchas veces las películas no tienen esa mirada de un director o una directora, y entonces las películas están hechas un poco como de una manera muy convencional, mecánica, ¿no? Pero todas las grandes películas, todas tienen un director o una directora detrás que se ocupa de absolutamente todo. O sea, tiene que decidir desde el bolígrafo hasta la fotografía. Evidentemente, su equipo colabora con él y le da opciones y trabaja y no lo hace del todo. Pero el criterio artístico tiene que ser definido por el director o directora. Entonces, digamos que sería un poco el líder, la persona que marca el camino, la línea, la todo. Es el sería el responsable de toda la película. Claro, por supuesto, es el responsable de toda la película, quizás con lo más cercano a él, con el productor. Es el que marca todos los aspectos del estilo, desde la interpretación. Perdón, ¿el productor no es solamente el que pone el dinero? No solamente, porque hay películas como más de productor, donde es más líder el productor, y más de director, donde es más líder el director. Sería un poco, hay películas más llamadas de autor, que son más de los directores o las directoras, y más películas de comerciales o industriales, donde la voz del productor es muchísimo más importante. Eso iba a preguntar yo también. Cuando hablamos de cine de autor, ¿estamos hablando de un estilo de cine o estamos hablando de un tipo de cine en el que el director tiene potestad para imprimir ese sello personal? Claro, estamos hablando de un tipo de cine que puede ser, el cine de autor es muy amplio, es decir, puede ser cualquier cosa, puede ser experimental, puede ser, hay tantos autores como maneras de hacer cine, desde Chaplin, que era un grandísimo autor, hasta Truffaut, hasta pues hoy en día pues a Fernando León de Aranoa, por ejemplo, por hablar en España. Cada uno tiene una manera de hacer. Lo que sí tienen una cosa en común es que todos tienen un sello, y que sus películas tienen una mirada que es propia de ese director o esa directora, o de Itziar Bollaín o de Carla Simón, por ejemplo, ahora una grandísima directora que ha ganado en Berlín este año, una directora española que ha hecho historia. Todos tienen una manera de mirar y todas tienen una manera de mirar, y eso está por encima de todos los departamentos y de todo, y por encima de la mirada industrial del productor. Y estamos hablando de cine, de personas implicadas. ¿Por qué se hace una película? Es decir, ¿por qué una persona se dedica a dirigir cine? ¿Porque quiere ganar dinero? ¿Porque quiere notoriedad? ¿Porque quiere ser famoso? ¿Por qué se mete uno en el mundo del cine? ¿Por qué se hacen películas? Razones espurias las hay para todo. O sea, hay gente que estará en esto por todo tipo. La única razón la razón más pura, en el sentido más literal del término, la más idealista y por la que yo creo que casi todos trabajamos en esto, es porque el cine sobre todo es un arte y lo que tienes es una pulsión artística. Es como, ¿por qué pintas? ¿Por qué te gusta pintar? ¿Por qué necesitas o por qué quieres escribir? Tiene que haber entonces una necesidad de crear a partir de la nada. O sea, surge una idea,
una de las musas te llega y te dice, esto te voy a contar. Sobre todo en esto que llamamos el cine de autor, evidentemente hay una mirada artística del asunto, sobre todo el cine es arte, por encima de todo. También es verdad, pero es un cine más de productor o más de industria, que hay un cine de entretenimiento y un cine que... Y entonces ahí puede haber un director o una directora que trabaje por encargo, es decir... Claro, pero eso voy. ¿La necesidad entonces surge porque realmente quiero contar algo o porque quiero criticar, quiero contar, necesito decir algo o porque hay una empresa detrás? Yo te diría que la mayoría de los productores, la mayoría de los directores y directoras, todos empezamos por una necesidad de contar algo, de tener una mirada personal, pues como el que empieza a escribir, o el que quiere escribir una novela, o el que quiere pintar un cuadro, o el que quiere tocar música. Luego otra cosa es que la vida te lleva, tienes que llenar la despensa de casa, tienes que pagar la hipoteca, tienes que tener, tus hijos comen, ¿no? Y esas cosas, y luego ya las razones se convierten el arte en sí mismo en un segundo plano y hay que llenar la no da de comer a todo el mundo, a algunos sí, pero no a todo el mundo. Porque se vive del cine en España. Porque hay muchas profesiones, igual que muchos deportes, porque cuando hablamos de deporte todo el mundo mira el tenis, el baloncesto o el fútbol, ¿no? Pero ¿y el cine da de comer en España? Es difícil, es un oficio complicado, es un oficio muy duro, muy inestable, que probablemente solo unas pocas miles de personas llegan a vivir de esto, incluyendo actores y actrices, y a vivir medianamente bien. Hay muy pocos, pues quizás los actores y actrices muy famosos que a lo mejor ganan mucho dinero. El resto, yo creo que conseguimos, yo estoy en mi caso, vivir de esto, pero creo que somos un pequeño grupo privilegiado. Que a mucha gente que intenta hacer cine, que ha hecho tal, que ha trabajado en el cine, o que, digo, esto es una verdad, o directores que han dirigido directoras, que han dirigido una película, 2 películas, pero que no han conseguido desarrollar una carrera profesional a lo largo de su vida y no han conseguido aguantar. Eso es muy habitual. Y entonces, para ir terminando, porque repito que le estamos robando el tiempo de su almuerzo, una última pregunta. Nos escuchan pues nuestros escolares, sus familias y alumnos del instituto. Sin que esto último que hemos dicho le quite las ganas, porque está claro que quien quiera al final puede conseguirlo y llegará a conseguirlo, pero ¿qué recomendarías a nivel de actitud, a nivel de previsión de futuro, de formación? ¿Qué recomendarías a ese chaval de 12, de 13, de 14 años que está ahora mismo estudiando, que le gustaría, pero no dedicarse, por favor, no a Gran Hermano ni a algún reality, eso no, olvidémonos de eso. Me refiero al noble arte de la escenografía. ¿Qué consejo le daría? ¿Dónde tendría que ir o qué? Yo creo que sobre todo, básicamente, cada uno tiene que encontrar su camino, hay que hacer la escuela, pero sobre todo es mirarse al espejo y pensar realmente si lo que quieres dedicarte a esto, al cine, por ejemplo, es por una cuestión de vocación y de pasión. Si realmente es una necesidad, diría casi vital tuya, lo que merezca la pena, ¿no? Porque si no, el nivel de fracaso y de frustración es muy grande y las dificultades para llegar a vivir esto son muchísimas. Yo, cuando hablamos de este tema, te contaría una historia que oí hace muchos años, cuando yo estaba empezando en el cine, y que creo que se puede aplicar perfectamente a esto, ¿no? Que es que cuando tú tienes un hijo y es adolescente y te dice, hijo mío, yo quiero ser poeta, lo que tienes que hacer es echarle la bronca a tu hijo, decirle que eso es una tontería, enfadarte con él y ponerlo en su sitio, porque poeta no se vive de ser poeta. Si 2 años más tarde tu hijo insiste y dice, no, es que yo lo que quiero es ser poeta, tienes que encerrarlo en una habitación, quitarle los lápices, que no pueda escribir, que no pueda tal, o sea, imponerte tú sobre él y ponérselo por segunda vez y ponérselo más. Pero si el hombre o la mujer insiste unos años más tarde, ya con 19, 20 años o 30, y te dice, papá, es que yo lo que quiero es ser poeta, lo que tienes que hacer es darle un abrazo y apoyarle y decirle, tú eres poeta. No es un capricho. Ni una moda pasajera. Claro, la pasión y el capricho se confunden con mucha facilidad. Pero quizás hay un ingrediente esencial que has marcado y que es el tiempo.
Y el tiempo. Sí, cuando tú La durante insistencia. mucho tiempo, claro, La insistencia. lo tienes claro, no podemos ir por impulso, no podemos ir por modas y no podemos ir porque mi amigo, mi amiga, mi pandilla. Claro, por eso hablo me de lo demanda. pasión y capricho, porque la pasión persiste en el tiempo, la vocación persiste en el tiempo y es insistente, y sin embargo el capricho es una ocurrencia, depende de la moda, temporal. de lo que has visto en TikTok, de lo que has visto en no sé dónde, de lo que tal, de que yo he visto una no sé qué. Además vemos cómo las redes sociales influyen mucho. He Claro. dicho antes el tema de los reality, es verdad. Le preguntas a cualquier alumno, no, yo quiero ser de Gran Hermano, yo quiero ser de la isla, por favor, ¿no? Claro. Pero sabemos que tiene un recorrido muy corto. Claro. Esto todavía, ya digo, es el noble arte, mientras que, bueno, no nombramos a ninguna cadena, pero no lo veo ni tan noble ni tan arte, Ya. participar en esas cosas. Pues don Manuel, Manuel, muchísimas gracias, no te robamos más tiempo. Muchas Ha gracias a sido- ti y a vosotros. Ha sido un placer y de verdad que para el colegio un orgullo tener una personalidad como tú, sentado aquí enfrente, a escasos metros. Y a vosotros que nos estáis escuchando, pues ya sabéis, seguid nuestro canal, dadle a me gusta, estamos en Spotify, Google Podcast, Spreaker, Deezer, y síguenos en redes sociales, dale en el Facebook y en el Instagram al like, y por supuesto, por favor, compártelo. Los Esteros en Estéreo, un podcast educativo.